Buenos días, amores. Mirad, nuestro protagonista. ¿Veis? Él sabe que lo único que Dios quiere es su felicidad. Por esto está siempre contento. ¿Vosotros pensáis que Sam puede pensar que ha hecho algo malo y que merece algún tipo de castigo? No, eso se lo enseñamos los seres humanos. Él sabe que Dios es felicidad y por eso solo puede ser feliz de estar dando vida a este maravilloso cuerpo perruno. Lección 116 dice: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Dice, la voluntad de Dios es perfecta felicidad para mí y no puedo sufrir sino de la creencia de que hay otra voluntad aparte de mí. Mirar. Esto es tal cual. Solo puedo sufrir pensando que hay una voluntad que quiere que yo sufra. Y además nosotros pensamos que la voluntad que quiere que sufra es Dios, es la voluntad de Dios. Por lo tanto, contra esa voluntad no podemos hacer nada. El jardín del Edén, el relato pretendidamente bíblico, porque seguramente se lo inventaron los hombres, ya nos dice de una manera muy textual que Dios nos condenó a muerte y nos condenó a sufrir, a cultivar la tierra, a pasar hambre, a parir con dolor. Entonces, ese cuento nos lo cuentan desde niños. Y en ese cuento, que además, si te lo lees con atención, no tiene ningún sentido, como dice la primera lección de un curso de... ¡Ay, quiere esto, Sam! ¡Ay, yo lo he cogido! ¡Ay, teta! Este cuento no tiene ningún sentido, porque Dios no es cruel. Dios solo quiere nuestra felicidad. Pero si Dios hubiese querido... si Dios hubiese querido nuestra felicidad... Mira, es que no me va a dejar en paz hasta que se lo dé entero. ¿Ves? Eso es lo que quiere Dios, que seamos felices. Yeah. Si Dios hubiese querido nuestra felicidad, les hubiese dicho a Adán y Eva, no comáis de ese fruto, que os podéis morir. Entonces la serpiente va y le dice a Eva, oye, que no te vas a morir. Y Eva dice, pues si no me voy a morir, ¿para qué? Pues ya me lo puedo comer, ¿no? Porque claro, Dios lo único que quiere es protegerme de la muerte. Esta es la idea de Eva, ¿no? Entonces Eva coge y se come la fruta. No está tentada por comerse esa fruta que le han prohibido. Eso es mentira. No le han prohibido comerse esa fruta. Le han dicho que si se la come, morirá. Y cuando le vuelve, bajo la luz de la nueva información de la serpiente, que dice la verdad, y no es mala, simplemente dice la verdad, pues Eva, como piensa por sí misma, ¿verdad? Y es inteligente, dice, bueno, pues si la fruta no me va a matar, ¿para qué no me la voy a comer? No, porque Dios lo que quería era protegerme de la muerte. Entonces Eva se la come, obviamente, porque ha vuelto a decidir a la luz de una nueva información, que además es verdadera.
Y entonces Adán, como es un buen marido y un buen novio y confía en su mujer, también se come la fruta. Pero ¿qué pasa? Era un malentendido, es que lo habían entendido mal Adán y Eva, porque Dios no les estaba intentando, bueno, el pretendido Dios, porque Dios es amor, Dios es todavía amor, y toda esta historieta del jardín del Edén no era su voluntad. Pero ahí hay un Señor que hemos decidido todos que es Dios, que les había dicho, si coméis de esa fruta moriréis, pero no les estaba intentando proteger, era una amenaza. Les estaba diciendo, si no me hacéis caso y coméis de esa fruta os voy a matar. Pero claro, era todo un malentendido, no entendieron esto Adán y Eva, porque Adán y Eva eran inocentes y no conocían ni la amenaza ni la muerte. Y si tenemos que pensar quién es Dios, ellos se acercan más con su bondad e inocencia al concepto de Dios que no el que los condenó. Entonces, como veis, el relato en sí mismo no tiene sentido, ¿no? Y se basa en un malentendido. Fijaros que en el capítulo 3, versículo 22, ya se dice que ahora Adán y Eva, ahora que han comido la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, no se les puede permitir que coman la fruta del árbol de la vida, porque les va a dar la inmortalidad y la eternidad, y eso no les interesa. Desde luego, no sabemos a quién no le interesa, pero no interesa. En total, que los expulsan, los condenan a muerte, a sufrir, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos entendido que ese personaje que amenaza, que condena, que castiga con castigos extremadamente crueles, nos hemos pensado que es Dios. Y por eso pensamos que Dios es temible y que Dios es cruel. ¿Por qué nos cuentan esta historia desde pequeñitos? Pues no es porque sí, es para que aprendamos estas ideas. Pero ya sabemos que todo es mentira. Lo único que es verdad es Dios. Y desde luego no el Dios de la Biblia ni el del Jardín del Edén, pues Dios está más allá de la Biblia, más allá del Jardín del Edén y más allá de cualquier libro, de cualquier historia y de cualquier persona que hable de Él, incluida yo. Pero fijaros, Dios no se puede describir. Dios es una experiencia, es una fuerza invisible, es el origen de todo lo que tiene origen, pero en sí mismo no lo tiene. Dios es pura dicha, pura felicidad. No es un hombre que condene, no es un hombre que amenace. No conoce la muerte y no conoce el sufrimiento ni el dolor porque es Dios. Mirad, qué maravilla. Dios es digno como Sam, es luminoso como Sam, íntegro como Sam. ¿Cómo va a condenar a nadie? No sabe de maldades. Entonces la idea de que Dios es temible y de que no quiere nuestra felicidad, sino quiere que suframos por un pecado que nunca cometimos, viene de la historia del Jardín del Edén. Ya hemos visto que no se puede deducir, no se pueden tomar las conclusiones que hemos tomado de esta historia. Primero, porque no existe la tentación. La única tentación que existe es creerse que hay alguien que se siente tentado. Eva nunca se sintió tentada por la fruta. Simplemente decidió otra vez a la luz de una información que le habían dado y que era verdad. El único pecado que cometió es pensar que el Señor que había en el Jardín del Edén era bueno y quería lo mejor para ellos. La culpa tampoco existe, porque la fruta no les mata. Si el hecho de comer la fruta fuese un pecado, la misma fruta los hubiese matado. Incluso así, ya sabemos que dice Curso de Milagros que el pecado es locura.
son los medios a través de los cuales a la mente se la vuelve loca. Ni Adán ni Eva cayeron en ninguna tentación, ni fueron culpables absolutamente de nada. Mas sí de algo, de pensar que el hombre que les puso en el jardín era bueno y bondadoso. Y a eso se castigó con la muerte, y el dolor y el sufrimiento. Y de ahí nuestra asociación entre pensar, ¿ves el refrán de piensa mal y acertarás? Eso es una conclusión del jardín del Edén. Si Adán y Eva no hubiesen pensado mal del que les puso allí, otro gallo hubiese cantado. Si no hubiesen sido tan confiados, ¿verdad? Otro gallo hubiese cantado. Por eso no somos confiados. Porque es que tiene mucho poder este relato. Tiene muchísimo poder este relato. Y por eso insisto en él y quiero que nos demos cuenta todos de que en ese relato no hay pecado, no hay culpa y no hay tentación. Solo hay un señor que amenaza a una pareja con la muerte si se come una fruta. Es decir, es un señor cruel, es un señor amenazador, es un señor malo y temible. No sabemos a santo de qué está la prohibición y tampoco sabemos porque siempre se obvia que en ese jardín también estaba el árbol de la vida que les daba la eternidad y la inmortalidad. No sabemos nada, pero por lo que sabemos no tiene nada sentido, ¿no? Todo lo que veo no tiene significado. Este relato no tiene significado. El significado que le damos es el que nosotros queremos darle. Porque creemos que matamos a Dios. Creemos que somos cuerpos y creemos que el Dios inmortal está muerto. Porque si no lo estuviera, nosotros también seríamos inmortales. A raíz de esta creencia nos sentimos culpables por algo que nunca hicimos. Y por eso interpretamos en clave de culpa todo lo que nos cuentan. El libro es muy claro, estamos redimiendo a Dios. Estamos redimiendo a Dios. Estamos conociendo al Dios real. Ese Dios que quiere que seamos felices, porque quiere que recordemos que nunca dejamos de ser como Él. La lección es muy clara. La voluntad de Dios es perfecta felicidad para mí. Y yo solo puedo sufrir de la creencia que hay otra voluntad aparte de esta. Nosotros no solo creemos que hay una voluntad que quiere que suframos, sino que pensamos que es la única. Entonces, ¿qué pasa cuando haces algo malo? Esto es muy importante. La segunda lección. Yo comparto la voluntad de Dios para la felicidad, ¿veis? Primero se nos aclara que Dios siempre quiere nuestra felicidad. Que no es ese Dios que se nos ha explicado, que está en la Biblia. Entre otras cosas porque el Dios verdadero no se le puede describir y es el origen de la Biblia. Y de la Biblia y de todo lo que podemos ver. Fijaros que al final ninguno de los personajes de la historia del Jardín del Edén existieron. Nunca hubo nadie que amenazase a nadie. Nunca hubo nadie que condenase a nadie. Porque todo forma parte del mundo de la ilusión. Y llegar a esa experiencia de llegar al conocimiento de que nunca hubo nadie que condenase a nadie, de que nunca nadie pecó, nunca hubo ninguna culpa, porque nunca hubo el mundo de la materia, nunca existió, digamos, ¿no? Saber que ni el que los condenó en el Jardín del Edén, ni Adán ni Eva existieron nunca jamás, ni tan siquiera la serpiente. Saber que lo que tu hermano te hizo nunca ocurrió porque tú no eres al que le hicieron nada. Tú no vienes de Adán y Eva. Eso es el perdón. Podemos perdonar todo este relato sabiendo que no alude a nadie, ni a Dios, ni a Adán y Eva. Es un
una historia escrita en un papel y ya está. No tiene ningún significado. Por eso podemos compartir y podemos aceptar que Dios quiere nuestra felicidad y podemos compartir su voluntad. Cuando compartes la voluntad de Dios para tu felicidad, tu vida cambia. Eso es así. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, Dios siempre quiere que seas feliz. Supongamos que no puedes repetir las lecciones como se nos pide. La primera a la hora y la segunda a la media hora. ¿Pero alguien se piensa que Dios le va a castigar por eso? Pues claro que no. Si no repetimos las lecciones cuando se nos pide, estamos teniendo la experiencia de no querer aprender y de no querer o de pensar que no podemos repetir las lecciones. Nada más. Dios siempre está esperando, infinitamente paciente, infinitamente bondadoso e infinitamente feliz, a que nosotros decidamos por Él. Nunca, de los nunca, se nos va a castigar por nada de lo que hagamos. He pecado, he vuelto a beber. He pecado, no he repetido las lecciones. He pecado, me he acostado con la vecina, con la mujer casada o con el hombre casado. He pecado porque me he gastado el dinero que no tenía. He pecado porque he mentido, o he robado, o he traicionado. Pero vosotros os pensáis que hay alguien que os vaya a castigar por eso. Alguien del más allá. Nadie nos castiga por cometer esas acciones. Solo nosotros mismos. Pero fijaros la trampa. Entonces el ego dice, vale, pues viva la Virgen, ¿no? Voy a pecar sin consecuencias. No. Cuando te das cuenta que según qué actos te traen sufrimiento por sí mismos. Buen día. Buen día, buen día. ¿Quién es feliz robando? Realmente, la decisión de robar proviene de un estado de felicidad. Porque si robas es que no eres feliz, vas a robar lo que no tienes. Gastarte el dinero que no tienes para luego no tenerlo, ¿proviene de un estado de felicidad? Comerte 20 tabletas de chocolate, ¿proviene de un estado de felicidad? ¿O vas a tener que ir al hospital para el empacho? Fijaros que Dios siempre nos perdona y está esperando a que nos demos cuenta de qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que no nos hace feliz. Bueno, buenos días. Y lo mejor que podemos hacer cuando consideramos que hemos pecado es darnos cuenta que no merecemos ningún castigo por ello. Simplemente que hacer aquello que sabemos nos hará sufrir, pues nos hace sufrir. ¿Para qué lo vamos a hacer? De lo que se trata es de tomar conciencia del previo estado de infelicidad, origen de todas estas decisiones. ¿Por qué nos pensamos que somos infelices? Porque pensamos que Dios quiere nuestra infelicidad, pensamos que nos merecemos esa infelicidad por haber hecho algo malo. Fijaros que enrevesado. Nos pensamos que somos infelices porque hemos hecho algo malo, pero como no hemos hecho nada malo, necesitamos hacer algo malo para tener un motivo para ser infelices. Pero ese algo no es malo, es simplemente una experiencia que nos va a enseñar esto y ya está. Cuando te das cuenta que Dios no quiere castigarte por nada de lo que hagas, te das cuenta que no vale la pena hacer nada que te haga sufrir, pues nunca hiciste nada malo. Debemos traer a nuestra conciencia que pensamos haber matado a Dios. Por eso
o desobedecido a Dios y que por eso merecemos castigo. Esto es una creencia muy inconsciente que hasta que no sale a la luz, hasta que no se descubre la mentira, que por eso repito tanto lo del jardín del Edén, porque ayuda mucho, no vamos a dejar de ver aquello que queremos ver, que es que se nos castigue. Recordar que vemos lo que queremos ver. Mal que nos pese. Pues nosotros somos ese Dios que pensamos hemos matado. Bueno, amores, os amo muchísimo profundamente. Muchísimas gracias y hasta mañana.